y que refleje adecuadamente el comportamiento del fenómeno. Y en ese sentido, pues vamos a tener que aprender a ir recolectando datos a través de las muestras. Estudiar a veces toda la población, como hablábamos, censar, hacer un censo, eso es una tarea titánica, muy costosa, y que requiere y refiere más que todo a una institución muy grande, ¿verdad? Muy fuerte, como sería en todo caso el Estado. Pero como eso no se limita solo a censos, sino que podemos hacer las otras maneras de recabar datos, como son precisamente las encuestas, las entrevistas y los cuestionarios. Entonces, tenemos que, de toda esa población, seleccionar una muestra representativa. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando hoy, a efecto de que podamos de alguna manera estar en la posibilidad de ir aprendiendo a determinar la muestra. Y para que esta muestra sea representativa y que refleje y que a través de ella podemos hacer una inferencia, es decir, hacer una generalización del comportamiento de la variable en toda la población, entonces esta muestra no puede hacerse antojadizamente. Y esto se lo digo porque si es una población, pongan ustedes el caso de unas 50,000 personas, y yo diga, yo voy a hacer una muestra de 10,000 personas. Y entonces puede ser que esa muestra o es muy grande o puede ser muy pequeña. Pero entonces no va a reflejar adecuadamente el comportamiento de la variable que queremos estudiar de esa población, de esas unidades estadísticas, de esos elementos que constituyen la población. Y en todo caso vamos a disponer de que elaborar una muestra técnicamente. Cuando hacemos esta actividad es a lo que se le llamamos muestreo, hacer un muestreo de varias variables, pues, de distintas variables, para efectos de que podamos disponer de la información y datos que nos son de interés para nuestro estudio. Y entonces eso nos implica hablar por qué el muestreo estadístico. Pues el muestreo estadístico tiene su razón de existir, ¿verdad? Porque cuando se hace un estudio a nivel social, pues eso implica costos, implica tiempo y implica logística. Y entonces ya sabemos, y por lo que hemos ido insistiendo, nosotros no podemos hacer un censo. Siempre vamos en nuestras investigaciones a nivel social, casi todas las investigaciones a nivel social van a marcar la necesidad de establecer una muestra. Por precisamente establecer y considerar y estimar los costos, el tiempo y la logística que tenemos, que deberíamos aquí considerar el tiempo, la cuestión de la logística y te hace más fácil hacer inferencias
determinando una muestra. Y de los médicos, pues los médicos no nos examinan toda la sangre para decir qué tanta cantidad de glucosa disponemos de ellos. Nos sacan una muestra, pero esas muestras que nos sacan, esas muestras de las masas, de la, de, de la cantidad de sangre que circula en nuestro cuerpo. Entonces hay unos parámetros ahí que les indican a ellos de qué cantidad es la muestra. Entonces ustedes van a ver en algunos casos cuando le sacan muestras para establecer la glucosa, la muestra es algo grandecita, ¿no? En tanto que para sacar muestras para otros contenidos pues de plaquetas y toda esa cuestión es menor. Pero de eso dependerá también de la capacidad tecnológica que disponga una institución para sacar, determinar un muestreo. Y en nuestro caso, pues vamos a formularnos la pregunta de cuántas personas debe ser mi muestra, es decir, cuántos elementos estadísticos debe contener mi muestra. Una muestra demasiado grande, ustedes saben, dará lugar a pérdida de valiosos recursos, tiempo, dinero y logística. Mientras que una muestra muy pequeña puede no proporcionar información confiable. Es decir, vean esa polaridad que se da, esa dualidad que presenta contradicción ahí. Si es grande, muy costosa. Si es pequeña, no es muy confiable. El tamaño de la muestra debe ser, como condición fundamental, debe ser representativa. Y esto de representativa hace referencia a que todos los miembros de un grupo de personas tengan las mismas oportunidades de participar en la investigación. Y porque brinda un nivel de confianza. Pues. Es decir, si toda la población tiene oportunidad de participar en la muestra, pues esa muestra va a ser representativa. Y esa adecuada se refiere al tamaño de la muestra. Debe ser obtenido mediante un análisis que permite resultados como disminuir el margen de error. Esto es importante también. En la cuestión de las muestras hay que reducir el error. Ustedes han visto últimamente ahora con los procesos electorales, incluso el más reciente en el Brasil, pues se hablaba que las estadísticas indicaban que Lula da Silva llevaba 15 puntos de ventaja sobre su oponente Jair Bolsonaro. Y resulta que las estadísticas no estaban reflejando adecuadamente las muestras, no fueron tan confiables porque resulta que Lula da Silva reportó una ventaja nada más de 5 puntos. Y eso es bastante para la importancia que tienen los estudios en estadística, porque si no es representativa la muestra y no es la adecuada, entonces no reporta, no se pueden tomar muy buenas decisiones. Tan es así que el partido de Lula da Silva, el partido del trabajo de Lula da Silva, ya ellos daban de acuerdo a lo que las estadísticas les indicaban, daban por hecho el hecho de que daban por hecho que Lula da Silva iba a ganar en la primera vuelta y que se constituía en el presidente del Brasil, pero sale porque las muestras no fueron tan representativas y no fueron las adecuadas. Entonces,
Para sacar las muestras hay distintas maneras, hay distintos tipos de muestreo. Es decir, sacar muestras, eso es lo que llamamos muestreo. Y ese muestreo, esos tipos de muestreo, hay uno no probabilístico y otro probabilístico. Bueno, les voy a explicar esto y por favor, si tienen alguna preguntita, me la formulan. Esa Jacqueline llega tarde. Bueno, pues, en todas las cosas, en todas las relaciones sociales, respecto a resultados esperados, ustedes saben que existe una ley que se llama la ley de las probabilidades. Ya la han oído, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han oído eso? Sí, sí. Sí, vaya. Sí, bueno, Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Esto lo manejan mucho los ingenieros agrónomos y los ingenieros químicos y los ingenieros estructurales, ingenieros mecánicos y en todo eso. Ellos manejan mucho esto de la ley de las probabilidades. Pero esa ley de las probabilidades se desdobla en esas dos partes. En una probabilidad que exista, que se dé, que constituye un 50% de la posibilidad que se dé, y ya existe otro 50% de que no se dé el resultado esperado. Igual pasa en el tipo de muestreo. Hay uno probabilístico que establece la no probabilidad y otro que establece la sí probabilidad. Y ambos son formas de muestreo y difieren sustancialmente, pues, porque en el no probabilístico las muestras, en principio, las muestras se selecciona a juicio del investigador. Y resulta que él decide cuántos elementos o elementos estadísticos va a tener la muestra. Y otra manera del no probabilístico es por conveniencia. Entonces yo podría encuestarlos a ustedes y escogería por conveniencia a los que estén a mi favor, pues así como hacen los de los periódicos y los telenoticieros en este país, desgraciadamente, ¿eh? Por conveniencia no reportan la veracidad de los hechos, sino que recientemente hubo un accidente ahí del protagonista del accidente, era un piloto de la empresa. Era un piloto de una empresa de distribuidora de gas propano. Y dieron la noticia y por conveniencia escogieron la noticia donde no y las gráficas donde no se miraba de dónde era, de dónde era el distribuidor de gas propano. Y entonces por conveniencia ocurre eso. Y en la prensa se da más. Y por otro lado, es que el no probabilístico es que solo los que tengan voluntad participan como elementos estadísticos en la muestra.
Pero este no probabilístico no es muy usado en estadística objetiva, ¿no? Porque adolece de algunos vicios, ¿no? Y entonces casi no se usa. El probabilístico es el más adecuado. Y es el más adecuado, ¿por qué? Porque fíjense que ahí tienen todos los elementos de la población, tienen posibilidades de participar en la muestra. Y que puede hacer vamos a ver, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, el aleatorio simple. Y entonces, en este caso se reparten por decirles, se reparten números en todos los elementos de la población y luego se escogen, se reparten los números y luego se escogen todos los números, porque todos los números repartidos que terminen en 3 y múltiplos de 3 van a participar como miembros de la muestra. Y así pasa, ¿no? La otra forma es la forma sistemática. Entonces, muestreo sistemático da la posibilidad que dentro de la población participen como elementos estadísticos a ciertos individuos que reúnan alguna condición. Y va muy vinculado al muestreo probabilístico estratificado. Entonces se estratifican, se establecen estratos entre la población. Vamos a estratificar la población y decir, miren, van a participar dentro de la muestra 100 personas que tengan ingresos de salariales, por decirles algo, que tengan ingresos salariales de más de 20,000 quetzales. 100 personas que tengan ingresos salariales de 15,000, 100 personas que tengan... y entonces, en forma estratificada, se escogen, participan. Y la otra forma del probabilístico es por conglomerados. Entonces, fíjense, pues, se divide la población, se desdobla la población, se fracciona en determinados grupos. En grupos de jóvenes, de adultos, de viejos y así. Y entonces de cada uno de ellos se escoge pónganle ustedes, ya sea al azar o en forma aleatoria, se cogen unos 20 o en cada grupito para hacer. Y a eso se le llama por conglomerados. De tal manera que cuando nosotros hacemos en estadística alguna actividad de recolección de datos, vamos a tener que tomar en cuenta el muestreo probabilístico, que en definitiva va a ser el más consecuente con ser representativo y el más confiable por esa misma razón de ser representativo. Y entonces acá les digo, bueno,
El muestreo no probabilístico. En este muestreo puede haber una clara influencia de la persona o personas que seleccionan la muestra, o simplemente se realiza atendiendo a razones de comodidad. No es un tipo de muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población pueden formar parte de la muestra. Por ejemplo, si hacemos una encuesta telefónica por la mañana, las personas que no tienen teléfono o que están trabajando no podrían formar parte de la muestra. Ese es el efecto. ¿Y qué características tiene? Pues la muestra es discrecional. Entonces yo escojo. Cuando ustedes oyen y les refiero esto, ¿qué es lo que más próximo tenemos? Es lo que más próximo tenemos como ejemplo en los noticieros. Entonces, los noticieros utilizan el muestreo no probabilístico. Es muy discrecional, ¿no? Si lo entrevistan a quienes están a favor de lo que o a lo que ellos les conviene, ¿no? Los que dicen lo que les gusta oír a los que entrevistan. Y entonces no van a entrevistar a un crítico del gobierno, ¿eh? ¿Cómo va a hacer eso? No, vamos a entrevistar a una persona que no, que sea afín, hay que hable conveniencias con complacencia. Ustedes ven que los periodistas, las entrevistas que hacen, coincidentemente todas las personas están de acuerdo con la línea que ellos fijan. La muestra es discrecional, como le decía, los elementos se seleccionan por facilidades de conveniencia y no por reglas fijas. No hay error muestral o no se puede calcular. Ahí ese error muestral no se puede establecer. No se conoce la posibilidad de inclusión. Entonces nadie sabe si va a poder ser incluido o no como elemento estadístico de una muestra. El muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo, todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra. Tienen probabilidad positiva de formar parte de esa muestra. Por lo tanto, es el tipo de muestreo que debemos utilizar en nuestras investigaciones por ser el riguroso y el científico. Y esto sí es bien, bien importante, fíjense. Las características. No hay discreción del investigador, ¿no? Entonces aquí son cuestiones. Si es aleatorio o sea al azar, pues el investigador no tiene influencia en la escogencia de los elementos que se seleccionan, ¿no? Los elementos se seleccionan por reglas mecánicas. Sí, ahí vamos a ver cómo es que se seleccionan en la muestra. Hay un error muestral. Hay un error muestral porque se está haciendo con rigurosidad, con la rigurosidad científica que requiere la muestra. Y es que es tan importante la muestra que fíjense que para referirlo en esas mediciones de glucosa en la sangre que ahora están muy de moda, por eso de la diabetes, que es una enfermedad propia del sistema capitalista, ¿no? Generada por el consumo de bienes de bienes alimenticios producidos industrialmente, en el que
eh, casi pareciera intencional ir generando ese tipo de enfermedad y, y es una de las enfermedades más propagadas en el mundo. Casi el 70% de la población mundial eh, padece de diabetes, ya sea de tipo 1 o tipo 2. Pero le digo esto porque eh, las, en el muestreo, para evitar el margen de error, por ejemplo, cuando se está tomando muestras para establecer esa cantidad de glucosa en la sangre, resulta que les hacen le toman una muestra en ayunas y le toman una muestra 2 horas después de haber comido, de haber ingerido alimentos. Y le dicen, mire, 2 horas, pero si usted llega a las 3 horas, entonces ya hay un error muestral ahí que destruye el estudio, ¿eh? Porque tiene que ser preciso. Para evitar el error muestral, entonces, atendiendo siempre que sí, en todas las actividades va a haber un margen de error, siempre hay un margen de error, pero que no puede ser muy grande, ¿va? A lo sumo un margen de error de unos 5 o 6, ¿va? Pero no más. Se conoce la probabilidad de inclusión. Todos vamos a hacer una encuesta de los estudiantes, etcétera, etcétera. Pues entonces todos saben que tienen posibilidades de estar incluidos como elementos de la muestra en un muestreo de carácter probabilístico. Ahora, esos tipos de muestreo probabilístico. El aleatorio simple. Se eligen individuos de manera que todos tienen la misma probabilidad hasta alcanzar el tamaño muestral. Hay una serie de mecanismos para establecer este aleatorio simple, ya sea al estilo de las rifas, más o menos, por decirles. Se reparten los números y se dice los múltiplos de 3 van a ser parte de la muestra. Y todos los que tengan múltiplos de 3 tendrían que ser parte de la muestra. Luego, el sistemático. Se hace una lista de la población y elegimos de ella de acuerdo a una constante que resulta de dividir la población por el número de la muestra. Y entonces, en el sistemático, ese listado de la población, pongan ustedes, vamos a escoger los, los elementos o las personas que tengan el apellido pónganse Merck. Y entonces todas las personas que tengan el apellido Merck van a participar en eso. El estratificado, como ya les dije, se divide a la población en subpoblaciones o estratos y luego toma una muestra de cada uno. Es decir, los dividimos y si ustedes no le quieren llamar estratos, podríamos decirle en clases, ¿no? Se van configurando las clases de personas para poderlas seleccionar. Y el conglomerado se divide la población en porciones pequeñas y luego se seleccionan al azar para incluirlas en la muestra.
Entonces se incluye, digamos, como les decía, se divide esos conglomerados en jóvenes, adultos y viejos, y niños, ustedes quieren. Y de ahí se seleccionan al azar la cantidad que nosotros hemos determinado. Ahora bien, ¿cómo se hace una? Y esto, por favor, aquí pongan atención. Ahora sí, hago una pausita para preguntar si hay alguna cuestión que querramos aclarar.